Gracias a todos por acudir a este Foro Gaceta de la Economía que hemos titulado Retos para la competitividad de las empresas salmantinas, internacionalización, financiación y emprendimiento. Un evento que cuenta con el patrocinio del Instituto para la Competitividad Empresarial y de la Junta de Castilla y León. Efectivamente, competitividad, internacionalización, financiación y emprendimiento son las claves de los nuevos negocios a los que se enfrentan los emprendedores y también las empresas ya asentadas, pero que quieren ampliar o diversificar su negocio. Vender en el exterior, a otros países o a otras provincias de Castilla y León y de España se ha convertido en una necesidad para la supervivencia de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas salmantinas. Cualquier expansión requiere de financiación y asesoramiento y hoy va a ser ese el eje de las intervenciones. Cómo conseguir fondos y ayudas para la internacionalización, además de abordar las dificultades a las que se enfrentan los futuros empresarios a la hora de poner en práctica una idea de negocio. Contamos para ello con uno de los organismos expertos en apoyo al nacimiento y al éxito empresarial, como es el Instituto para la Competitividad de la Junta de Castilla y León, y con su director, Augusto Cobos Pérez. Contamos también con 3 casos de éxito de 3 potentes empresas salmantinas, una más conocida, las otras 2 menos conocidas, pero a las que une su carácter de líderes internacionales en sus sectores. Contamos con Baldomero Moreno, director de exportación de BEER, Mara Olmedo, la CEO de Transformadores Gedelsa, y con Félix Velasco, cofundador de Wembley Studios. Vamos a escuchar sus testimonios. Primero voy a dar paso entonces a Augusto Cobos para que abra este foro. Augusto, cuando quieras. Antes sí les recuerdo que disponen en las mesas de tarjetas en las que formular preguntas por escrito se las pasan a las azafatas para que me las hagan llegar y las pueda plantear al final de las intervenciones. Así que, Augusto. Pues muchísimas gracias, Julián. En primer lugar, pues agradecer a la Gaceta la organización de este foro y la invitación para patrocinarlo y participar en él, puesto que realmente es una oportunidad el poder compartir con el tejido empresarial y social de la provincia de Salamanca esta jornada y, evidentemente, agradecer a todos ustedes su presencia. Yo voy a intentar ajustarme al tiempo, voy a estar muy vigilante y sé que, además, si no, Julián me avisará, y dar una serie de mensajes que considero importantes. Pero antes de hacerlo, sí que me gustaría partir en mi intervención de 3 premisas que muchas veces, por obvias, no las tenemos en cuenta y que yo creo que son fundamentales cuando hablamos de un tema como este. En primer lugar, los responsables de la competitividad del tejido empresarial de un país o de una región son los empresarios. Son precisamente ellos quienes, buscando ventajas competitivas en sus empresas, en su sector, van a dotar de competitividad a ese tejido empresarial. La segunda premisa es que los poderes públicos, las administraciones, lo único que pueden hacer es o bien favorecer esa competitividad tratando de implantar políticas que generen un efecto positivo, optar por la neutralidad, decir el mercado es libre y que sean las empresas las que ellas solas se desenvuelvan, o tercero, aplicar medidas que lo que hagan sea dificultar la actividad y, por lo tanto, la competitividad de los empresarios. Y la tercera premisa es que lo que no se cuenta no existe. Y cuando estamos hablando de políticas de las administraciones públicas, puede que exista, pero si no se cuenta será ineficiente. Partiendo de estas 3 premisas, ¿cuál es la postura de la Junta de Castilla y León y del Instituto para la Competitividad Empresarial? Respecto a la primera, un total reconocimiento de la figura del empresario en nuestra comunidad. Nosotros sí tenemos claro que son los empresarios quienes crean valor, quienes generan competitividad, quienes crean empleo y que, por lo tanto, desde los poderes públicos lo que tenemos que hacer es respetar y reconocer esa figura. En segundo lugar,
¿cuál es la postura que adoptamos respecto a la competitividad? Bien, pues nosotros lo que pretendemos es diseñar una serie de políticas que favorezcan la competitividad. No estamos completamente neutrales, no tenemos una actitud pasiva, sino que lo que intentamos es diseñar políticas de ayudas, de financiación que permitan a las empresas ser más competitivos, sobre todo además cuando compiten con empresas de otros lugares, de otras regiones o de otros países donde sí van a contar también con una serie de ayudas y que, por lo tanto, si nosotros no adoptamos esas medidas, lo que vamos a hacer es ponerles en una situación de desventaja competitiva. Y, en tercer lugar, reconocer o tener un papel autocrítico. Yo soy el primero que asume que durante mucho tiempo, desde el Instituto de Competitividad Empresarial, hemos hecho las cosas mal en el ámbito de la comunicación. No voy a hablar de lo que es la Junta y su conjunto, pero sí de aquello que conozco bien, que es el Instituto. Y hemos fallado en los temas de comunicación. No hemos sabido contar al empresario cuáles serán nuestras líneas de ayudas, cuáles serán nuestras políticas, cómo podíamos ayudarle. Y en ese sentido, nosotros estamos ahora inmersos en un plan de comunicación, en el diseño de un nuevo plan de comunicación, y este acto, y por eso decía que para nosotros es importante la invitación que nos hizo la Gaceta, es un poco el preestreno de ese nuevo plan de comunicación, de esa nueva política de comunicación. Una política que se basa en tres ideas. Primero, modernidad. Queremos trasladar a la sociedad todos los cambios que estamos implantando dentro de nuestra estructura, tendientes a desburocratizar y digitalizar todos los procesos. En segundo lugar, territorio. Somos el Instituto de Castilla y León y este es un mensaje que conviene decir cuando visitamos las provincias. Muchos empresarios piensan que el ICE está en Valladolid, que si no se desplazan a los servicios centrales, a las oficinas, no van a poder acceder a las ayudas y desconocen muchas veces que en todas las provincias de Castilla y León existe una dirección territorial que es su primer enlace y donde van a poder hacer todos los trámites. Y eso es algo en lo que vamos a insistir muchísimo en ese plan de comunicación. Y vamos a dotar de mayor autonomía y de mayor relevancia precisamente a las direcciones territoriales. Y tercer lugar, empresas. Tenemos muy claro que nuestro público objetivo son las empresas, son los empresarios. Sois ustedes y, si me permitís, sois vosotros. Durante mucho tiempo se han hecho campañas tendentes desde el ICE a la sociedad en general, campañas que no tienen ningún sentido. A mí no me interesa que la persona que va a comprar el pan todas las mañanas o que tiene un trabajo como asalariado en una administración pública conozca el ICE. No me interesa. Me interesa que sepa que las políticas que estamos llevando a cabo las lleva a cabo la Junta de Castilla y León. Sin embargo, sí que me interesa que el empresario conozca qué es el ICE, porque esa va a ser su puerta de entrada a todas las políticas que la Administración regional tiene para favorecer la competitividad empresarial. Queremos que el empresario sepa cuál es su ventanilla única, que no se disperse en un montón de consejerías, en un montón de ventanillas a las que no sabe a cuál acudir y que siempre tenga un enlace directo desde el que podamos redirigirle, cuando no sea una competencia nuestra, hacia cuál es la consejería. Pero es que las mayorías de las cuestiones que afectan a la competitividad empresarial sí que van a ser competencia directa del ICE. Y hay un aspecto muy importante cuando yo planteaba que lo que no se cuenta no existe o es ineficiente. No venimos solo a hablar de nuestro libro, no venimos solo a contar lo que hacemos nosotros. Si realmente queremos que las ayudas lleguen a las empresas, tenemos que contarlas, pero también tenemos que escuchar la opinión de los empresarios. Tenemos que saber qué necesitan, cuál es el mejor procedimiento, en qué momento debemos lanzar la ayuda, qué conceptos son los que deberían ser subvencionables, porque si nosotros estamos diseñando las ayudas desde la perspectiva única y exclusivamente de la Administración, estaremos pensando que lo hacemos muy bien, estaremos contando una línea de ayuda que hemos creado, pero a lo mejor no es lo que la empresa necesita precisamente en ese momento. Y las empresas son mucho más ágiles y están mucho más cerca del mercado de lo que está la Administración. Y son las empresas en encuentros de este tipo, que son los que vamos a tratar de
fomentar a lo largo del próximo año, las que también queremos que nos digan tenéis que agilizar este proceso o tenéis que sacar una línea destinada a esta actividad o tenéis que ser mucho más ágiles a la hora de sacar esto. ¿Por qué? Porque si no, estaremos llegando tarde y, por lo tanto, estaremos haciendo que nuestras empresas pierdan competitividad. Una competitividad que nosotros hemos definido en 3 aspectos clave, que son internacionalización, financiación y emprendimiento. En el ámbito de la internacionalización, a mí me gustaría señalar un aspecto, y es que Castilla y León viene durante los últimos meses liderando el crecimiento de las exportaciones a nivel nacional. Los últimos datos reflejan que en los últimos 8 meses Castilla y León ha crecido en sus exportaciones más del 12%, que seguimos manteniendo una balanza comercial positiva, que somos la comunidad española que más crece en su mercado exterior, que más crece en sus exportaciones, que además estamos consiguiendo diversificar los sectores en los que están incrementándose esas exportaciones, que estamos consiguiendo que cada vez haya más empresas que exportan, pero lo estamos consiguiendo en 8 de las 9 provincias de la comunidad. Hay una provincia que está presentando un comportamiento distinto al resto de la comunidad, y esa provincia es Salamanca. No sabemos por qué, mientras nosotros estamos creciendo al 12% de media de comunidad, las exportaciones en Salamanca en los últimos 8 meses han disminuido un 7%. Y es la única provincia de la comunidad en la que eso ocurre. Y espero que esto no sea lo que se queden en el periódico mañana, que el titular no sea, que me da miedo. Ese es un dato. ¿Por qué? Y ese es donde yo creo que necesitamos también vuestra ayuda. No puede ser porque haya un mapa sectorial diferente en las empresas de Salamanca del resto de la comunidad. Uno de los sectores que está creciendo es el agroalimentario, y Salamanca tiene productos de calidad en el sector agroalimentario. No podemos decir que sean productos menos atractivos desde el punto de vista de la exportación que los que tienen otras provincias. Salamanca cuenta, y es el sector donde predominan sus exportaciones, en los bienes de equipo. Por lo tanto, no es que esté concentrado, no tenga otros sectores con los que se pueda exportar. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer a los empresarios? Y nos preguntamos si hay un problema de falta de comunicación. Nosotros contamos con una serie de ayudas a la internacionalización. En ocasiones vamos con stand propio de la Junta de Castilla y León, y las empresas que van bajo nuestro paraguas, bajo la marca ICE, van con el stand completamente pagado. Es un stand institucional donde se dejan espacios para las empresas y cuentan con el apoyo del personal del ICE para poder diseñar las agendas que se van a llevar a cabo durante esas ferias. Pero también contamos con ayudas para aquellas empresas que quieran acudir a una feria que es especialmente interesante para ellas, o ayudas para acciones de promoción exterior. Hemos modificado el planteamiento este año. De hecho, en las ayudas a ferias, para que sea mucho más ágil, hemos reducido los gastos que son subvencionables, pero hemos incrementado el porcentaje de ayuda, con lo cual el proceso es mucho más fácil para la empresa, porque solo hay 4 o 5 posibles gastos subvencionables que son más fáciles de justificar, que son mucho más objetivos, pero pasamos del 45 al 60% de ayuda en esos gastos. Y estamos demostrando que somos capaces de responder a la ayuda, resolverla en menos de 2 meses. Pero también en las ayudas de promoción hemos cambiado el sistema. La ayuda ya no se pide antes, se pide una vez ejecutada la acción. Para que lo entiendan, cuando la ayuda se pide antes de la acción, que es una cuestión que nos obligan muchas veces los fondos FEDER, las ayudas europeas, la empresa presenta la solicitud y la memoria, la revisamos, vemos si falta algo, le pedimos que la complete, la evaluamos, la resolvemos, la empresa lo ejecuta porque no se puede llevar a cabo la acción mientras no se haya presentado la solicitud, presenta toda la documentación de esa ejecución de la acción, revisamos si es correcto, se le pide que complete esa documentación,
se revisa toda la documentación justificativa, se interviene porque se tiene que fiscalizar por parte de la intervención delegada y pagamos. Es decir, hay casi 9 pasos para poder cobrar esa ayuda. Con el nuevo sistema que hemos implantado en la última convocatoria, que fue publicado ahora a finales de octubre y primeros de noviembre para las acciones de promoción, la ayuda es ex post, es decir, después de haber ejecutado la acción. La empresa presenta la solicitud acreditando lo que ha hecho y presentando ya las facturas que acreditan que eso se ha hecho. Revisamos la documentación, desde las direcciones territoriales se va a pedir que se complete si falta algo, se evalúa, se resuelve y se paga. De 9 pasos pasamos a 4, con lo cual el proceso va a ser muchísimo más rápido. ¿Qué es lo que queremos? Si en la provincia de Salamanca, en lo que va de año, hemos concedido 49 ayudas que suponen algo más de 400.000 euros y una inversión superior a los 800.000 en el ámbito internacional, queremos que ese número de ayudas se incremente. Pero hay un dato que nos preocupa y esas 49 ayudas corresponden a 27 empresas. Es decir, cuando una empresa conoce la ayuda, ve que es eficaz y la vuelve a pedir. Lo que queremos es incrementar el número de ayudas, pero sobre todo incrementar el número de empresas que la piden. No que las empresas repitan. Estamos encantados de que una empresa repite y lo vuelva a pedir, pero lo que queremos es abrir ese abanico. Segunda cuestión, segundo eje, la financiación. Contamos, y yo creo que Mar va a hacer una exposición muchísimo mejor de lo que yo pueda hacer de las diferentes ayudas en el ámbito de la financiación, pero sí que hay una línea que me gustaría explicar. Uno de los retos que tienen las empresas en toda la comunidad y también en Salamanca es el tamaño de las empresas, su dimensión. Todos sabemos que más del 97% de las empresas del tejido empresarial de nuestra comunidad son pymes. Menos del 3% pueden ser definidos como grandes corporaciones. Y, sin embargo, el tamaño de las empresas es un factor clave en su competitividad. Cuando una empresa es más grande, tiene más economías de escala, tiene más facilidad para acceder a los mercados exteriores, tiene más capacidad para endeudarse. Sin embargo, las empresas siguen siendo pequeñas y les cuesta muchísimo crecer. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la Junta de Castilla y León? Hemos creado un plan de crecimiento innovador, con fondos que nosotros pedimos al Banco Europeo de Inversiones, ahora que está tan de moda. La Junta lo que hace es pide un préstamo al Banco Europeo de Inversiones y ese préstamo lo convierte en préstamos participativos a través de Sodical para las empresas que están en proceso de crecimiento. Esos préstamos, que son préstamos participativos, presentan muchísimas ventajas para las empresas. Es el último en la prelación de acreedores. No aparece reflejado en el CIRBE, en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, porque no se considera un riesgo asumido por la empresa. En caso de disolución de la empresa se consideran fondos propios y, además, presentan un tipo de interés preferente respecto al mercado. Juegan con un tipo de interés parte fijo, parte variable, pero van a estar siempre por debajo del tipo de interés del mercado. Nosotros en ese plan llevamos ya más de 200 millones, que en concreto 210 millones solicitados al BEI y que hemos hecho llegar a las empresas de la comunidad. En concreto, ahora mismo están ya colocados más de 175 millones. Nuestro objetivo es llegar a los 250 millones al final de la legislatura. En préstamos que van desde los 500.000, desde los 200.000 euros hasta los 5 millones de euros. En unos préstamos con unas condiciones muy ventajosas, puesto que tienen 7 años con 3 años de carencia. Préstamos que están dirigidos al crecimiento, no están dirigidos ni a nuevas empresas, ni a resolver problemas de liquidez, ni a resolver situaciones puntuales. Están dirigidos a que la empresa pueda acometer un plan de crecimiento. Hemos hecho 85 proyectos en la comunidad en los últimos años desde que se puso en marcha el plan de crecimiento innovador. Hoy pedía el dato de cuántos proyectos hemos acometido en Salamanca con ese modelo que está teniendo un éxito total y que además es un referente nacional, que es difícil encontrar un referente porque además ese plan es avalado tanto por Sodical como por la Asociación de Empresa Familiar. Bien, de los 85 proyectos que están ya en marcha, en la provincia de Salamanca hay 2. De 85 proyectos hay 2.
Yo no me puedo creer que en Salamanca las empresas sean incapaces de crecer. Algo estamos haciendo mal cuando no hemos sabido explicar al empresariado que existe un mecanismo que le va a permitir crecer, que le va a permitir conseguir una dimensión óptima en condiciones ventajosas y sin necesidad de acudir a la financiación tradicional y con unos costes muchísimo más elevados. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Necesitamos aquí que nos ayudéis porque no hay ninguna otra provincia que presente esos niveles tan bajos dentro de ese plan de crecimiento innovador. Y el tercer aspecto es el del emprendimiento. Hemos hablado del crecimiento de las empresas, pero para que las empresas crezcan primero se tienen que haber creado. Y aquí, sin embargo, sí que Salamanca presenta un dinamismo más alto que el resto de la comunidad. Por poner un ejemplo, nosotros contamos con una aceleradora, que es la primera aceleradora pública que se crea en España, que tiene la dificultad de que es una aceleradora autonómica que tiene que llegar a todas las provincias y que, sin embargo, a pesar de esas dificultades, se ha visto reconocida el año pasado en el ranking de Funcas como la mejor aceleradora de España en su ámbito. Bien, de los 212 proyectos que se han puesto en marcha desde que esa aceleradora se crea hace 10 años, en Salamanca han participado 40 proyectos, es decir, aproximadamente 1 de cada 5 proyectos que participa en Volaria, que es el nombre de esa aceleradora, es de Salamanca. Si tenemos en cuenta que esa aceleradora tiene una tasa de éxito del 85%, es decir, que de los proyectos que empezamos a supervisar desde el principio, que formamos y que hacemos un seguimiento durante 5 años, porque no nos preocupa únicamente la aceleración, el nacimiento de la empresa, sino también su consolidación y escalado en el mercado, sí podemos decir que en Salamanca hay un dinamismo importante en el ámbito de la creación de empresas, que estoy seguro que está también muy vinculado a la existencia de las 2 universidades. Estamos hablando de startups que están precisamente vinculadas al talento de los más jóvenes o a una cuestión de nuevas tecnologías. Por lo tanto, si en esa parte del emprendimiento estamos funcionando y la provincia está funcionando bien, creo que lo que nos tenemos que plantear es qué tenemos que hacer para que los otros 2 pasos que siguen a la creación de empresas, la internacionalización y el crecimiento de la empresa, Salamanca realmente eclosione. Yo creo que la materia prima existe, el talento es evidente, los mimbres están. La fase inicial la cumplimos con creces, pero hay algo en lo que no estamos llegando al empresariado de Salamanca. Nosotros, cuando hemos diseñado este acto, precisamente no queríamos que esto fuera únicamente venir a contar lo que hacemos, a decir, lo estamos haciendo muy bien, tenemos estas ayudas, no. Queríamos explicaros la situación, queríamos comentaros los mecanismos que existen y queríamos que nos acompañaran. Julián lo definía como 3 casos de éxito. Yo hay una palabra que me preocupa muchísimo desde que estoy en la gestión pública, que es la eficiencia. Yo, además de 3 casos de éxito, considero que son 3 casos de gestión eficiente de los recursos públicos. 3 empresas que se han beneficiado de esos recursos públicos que la Junta pone al alcance de las empresas, pero que han hecho un uso eficiente de esos recursos. Y eso es algo que dice mucho a favor de ellos. Yo, por mi parte, poco que añadir, creo que si no me paso del tiempo, insistir en, venimos a contaros lo que hacemos, pero venimos sobre todo a escucharos y a que nos deis las pistas de qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer para que esas políticas que estamos implantando lleguen realmente al tejido productivo de la provincia. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Augusto. Efectivamente, una de esas empresas que se ha apoyado en el ICE es Gedelsa, una empresa dedicada a la fabricación y reparación de transformadores de distribución y potencia eléctrica, que lleva 60 años, nos lo va a contar ahora su CEO, Mar Olmedo. Mar, cuando quieras.
Nada, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, lo primero, a la Gaceta y a Alice por invitarnos a compartir este momento con vosotros. Y pues bueno, Transformadores Gedelsa es una empresa que se fundó en Salamanca en el año 1958. Llevamos ya 65 años fabricando transformadores. La empresa la fundó mi abuelo como un pequeño taller de electricidad en el centro de Salamanca. Y nos dedicamos a la fabricación de transformadores de distribución y potencia. Como es un producto un poco complejo o que puede ser un concepto un poco abstracto, pues por situaros un poco en la cadena de valor del sistema eléctrico, de qué es realmente lo que hacemos, los transformadores están situados en lo que son los puntos claves de todo lo que es el sistema eléctrico, ¿vale? Desde los puntos de generación. Para que la electricidad pueda pasar a los puntos de transporte son necesarios los transformadores. Tenemos el siguiente punto clave, que es para que puedan pasar desde los puntos de transporte a los sistemas de distribución se utilizan otro tipo de transformadores. Y finalmente, desde las redes de distribución existen distintos tipos de transformadores que lo que permiten es que podamos utilizar la electricidad tanto a nivel industrial como a nivel doméstico nosotros todos los días. Es decir, en realidad, aunque nosotros no lo sepamos, estamos haciendo uso de un producto que se fabrica además en Salamanca durante todos los días, en prácticamente todos los momentos de nuestra vida, para situaros un poco en los puntos estratégicos claves donde está situado nuestro producto, como os decía. Y pues bueno, la empresa, pues como os decía, comenzó como un pequeño taller de electricidad en el centro de Salamanca, donde se hacían pues unas pequeñas reparaciones de motores, se fabricaba algún pequeño transformador de horno y aproximadamente en el año 71, pues cuando ya se vio una primera necesidad de crecimiento, fue cuando se adquirió la primera nave que tenemos en el polígono industrial en el Montalvo 1, donde se planteó ya el primer layout de fabricación de transformadores completos. Para que más o menos poneros también un poco en situación, ahora mismo en España solamente existen 4 fabricantes de transformadores y nosotros somos en este momento el único de ellos que fabricamos lo que es todo el transformador completo desde la adquisición inicial de lo que es la materia prima hasta el producto final. Es decir, para poder respetar todos los sistemas de calidad y todas las homologaciones a las que nuestro producto está sometido, nosotros preferimos controlar lo que son todos los puntos de la fabricación. Entonces, pues hacemos todo lo que es el producto completo, desde el inicio de la adquisición de las materias primas hasta que están en los transformadores una vez después de pasar los ensayos eléctricos para compañía eléctrica y que sean colocados en la red eléctrica como os comentaba. Entonces, en ese año 71 se adquirió esta primera nave, aproximadamente tiene unos 3.500 metros cuadrados, y fue donde más o menos empezó nuestro crecimiento o nuestra expansión. Muy importante, en el año 75 conseguimos nuestros 2 primeros contratos marco con 2 empresas multinacionales, que eran la General Electric y la Westinghouse, que fueron los que también nos permitieron, nos hicieron como un traspaso de conocimientos para que al mismo tiempo nos permitiera crecer y ampliar nuestra gama de productos. En el año 81 adquirimos 2 naves más, también por necesidades de producción. Todos estos pasos, por supuesto, pues, fueron con mucho esfuerzo, contando con muchos sistemas de financiación, apoyándonos en la Junta, apoyándonos en todo tipo de subvenciones que podíamos ir encontrando, porque evidentemente el mercado en el que nos movemos nosotros o el mercado en el que se mueve nuestro producto no es un mercado fácil, ya que, pues como os decía, tenemos un cliente muy dirigido, que son las compañías eléctricas, es decir, no vendemos, por así decirlo, a lo que es el consumidor final, con los problemas que eso puede llegar a tener a la hora de un aumento de ventas o de un aumento de producción. Y entonces, pues bueno, en ese año pues, se decidió pues, ampliar un poco lo que era la capacidad de producción. Y fue fundamental en el año 81, en el 2000-2001, que fue nuestra primera colaboración más directa con la Junta de Castilla y León a través de Sodical. En los años 2000-2001 fue cuando se puso en marcha el Plan de Desarrollo Eólico de Castilla y León. Entonces, para que nosotros pudiéramos entrar en ese plan de desarrollo eólico de Castilla y León a través de la fabricación de nuestros transformadores que están en los parques eólicos de Castilla y León, Sodical
entró a formar parte del Consejo de Administración de Gedelsa como un punto muy importante de ayuda a la financiación de ese proceso de crecimiento que nosotros necesitábamos para poder completar con éxito el plan de desarrollo que se había establecido para participar en el plan eólico de Castilla y León. Ese éxito pues, nos ha permitido seguir creciendo, seguir colaborando con el ICE en prácticamente todas las líneas que tiene abiertas. Como comentaba, la línea de internacionalización, nosotros la hemos utilizado en varias ocasiones. En este momento, pues de la totalidad del producto que fabricamos, un 30% va para mercados internacionales. Para que os hagáis una idea, cuando empezamos a fabricar por allá en el año 72-73, como os indicaba, pues se hacían 2 o 3 transformadores a la semana. Contábamos con una plantilla de unas 30 personas, más o menos, y ahora mismo en la actualidad, con la última nave que hemos adquirido en el 2012 y otra de ellas en este año, pues contamos con unos 15.000 metros cuadrados de fabricación, hacemos unos 2.000 transformadores al año y empleamos aproximadamente unas 60-70 personas. En todo este crecimiento, fundamental, las líneas de inversión del ICE, que nos han ayudado a automatizar muchos de nuestros productos, muchos de nuestros procesos para poder obtener un mayor volumen de fabricación, y sobre todo también el apoyo a la I+D, porque es lo que nos ha permitido, como bien comentaba, el poder entrar en otros países. Nuestro producto es un producto que está muy regulado. Necesitamos, para poder vender a las compañías eléctricas, pasar unos ensayos que son realmente muy restrictivos, y además el sistema eléctrico no es igual en todos los países de Europa, ni siquiera es igual en todas las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma, en función de la distribuidora de electricidad que tiene, por así decirlo, requiere unas necesidades y unos transformadores diferentes, con lo cual nuestras inversiones en I+D para el desarrollo de un nuevo producto son muy elevadas, y en eso ha sido fundamental, pues a lo largo de los años, el apoyo del ICE en los distintos proyectos de I+D que hemos ido desarrollando. Para destacar y ya para terminar, el último proyecto de I+D que hemos llevado en colaboración con ellos, que justo lo acabamos de finalizar ahora, que ha sido para el desarrollo de unos transformadores inteligentes. Los transformadores inteligentes lo que van a permitir es una bidireccionalidad en la red eléctrica. De todo el sistema que os contaba antes, que por así decirlo, la red eléctrica va solamente en una dirección, con estos transformadores lo que va a permitir es que la red eléctrica pueda funcionar en ambas direcciones, de manera que se pueda permitir una integración total de lo que son las energías renovables, para que todos podamos llegar a los objetivos de descarbonización que tenemos planteados, transición energética, electrificación de la economía. Pues para todo eso es necesaria una mejora de las redes eléctricas y, claro, para eso, como os decía, si uno de los puntos clave de las redes eléctricas son los transformadores, pues evidentemente hay que hacer mejoras y los transformadores también se tienen que adaptar a esas nuevas redes inteligentes del futuro, que son las que se están planteando ahora mismo. Entonces, nuestro último proyecto pues, ha sido en colaboración con el ICE para desarrollo de estos transformadores inteligentes y bueno, en este momento pues, ya los prototipos están funcionando en la red eléctrica en muchos puntos de España. Ha sido un proyecto pionero a nivel mundial, que podemos decir con éxito, de una empresa salmantina y bueno, pues de un sector, como comentábamos antes, pues la verdad pues no muy conocido, porque pues en este momento pues en Salamanca tampoco quedan muchas empresas ya manufactureras como tal de fabricación y pues bueno, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues sin ningún problema. Gracias. Luego al final. Gracias, Mar. Nada. Sí, decía antes que tenemos algunas empresas de las más conocidas de Salamanca, Beer. Sus productos cárnicos son muy conocidos en Salamanca como marca de calidad y en todo el mundo. Y es también una empresa familiar y una empresa que es casi centenaria. Y está con nosotros hoy Baldomero Moreno, su director de exportación. Cuando quieras, Baldomero. Bueno, pues muchas gracias a la Gaceta y el ICE. Lo primero, como has dicho, bueno, Beer es una empresa familiar en cuarta generación, se fundó en 1930. Actualmente la cuarta generación ya está integrada en el organigrama de dirección. De hecho, Bernardo es mi jefe.
Y bueno, yo me he centrado un poco en lo que me dijo el ICE de una presentación de nuestra experiencia o qué es lo que hemos hecho nosotros según nuestro criterio acertado o equivocado, ¿no? Nosotros lo primero que cambiamos, y Bernardo pone en su cargo director de internacional, creemos que la palabra exportación nos parece muy mercantil y de comprar y de vender, y a partir del 94 lo llamaremos departamento internacional. Entonces, ¿qué es lo que la familia Hernández con su buen criterio siempre hizo? Como fueron los primeros que pusieron, o uno de los primeros, una cámara frigorífica en Guijuelo, fueron de los primeros que en los años, al abrigo del plan de estabilización del señor Ullastre, que fue la apertura de España al exterior, empezaron a exportar en los años 59-61, y también pues fueron muy visionarios don Bernardo Abuelo, en verticalizarse, en el sentido de que nosotros, pues la grandísima mayoría de nuestro producto final viene de cerdos criados en nuestras propias fincas, que tienen que tener unas características para poder que vivan en libertad y que se alimenten de producto natural. Todo esto, pues no cabe duda que ha funcionado. Una empresa tiene 93 años y lo primero que hicimos es lo que decimos allí en casa: antes de, nunca después de. Se tiende mucho a llegar y querer, vamos a vender. Y claro, vende y lo primero que te dicen es pues etiqueta, regulación, no quiero hablar de la carne, que luego alguna petición haré al ICE de ayuda. Entonces, el que llamamos nosotros a entender es que cada vez que nos fijamos en un mercado, en un cliente, pues vamos un poco, como dirían los chiquinines que veían el inspector Gadget, a investigar, a ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, antes de ir a ver al señor García o al señor Smith. Eso lo hacemos siempre, y eso incluye una serie de preguntas y respuestas que tenemos en nuestras listas para ver si es un mercado, por ejemplo, que un comisionista trabaja mejor que un importador directo, si hay canales diferenciados. En nuestro producto, que era un producto de mercado masivo, pues es normal que haya un canal diferenciado de hostelería premium, que a veces se llama food service, y luego un canal especializado en tiendas pequeñas, gourmet y profesionales. Pues todo ese tipo de preguntas lo hacemos muchas veces cuando a nivel Consejo de Administración, que está muy bien organizado como empresa perteneciente a la Asociación de Empresas Familiares de Castilla y León, pues se dice, vamos a por esto. Y antes de hacer nada empezamos con lo que llamamos el antes de. Después del antes de suele venir las consecuencias de aquello. Y hay que adaptarse a todo esto. Esto hay que decir, lo digo por su inquietud o tu inquietud, Augusto de Salamanca, que hay que reconocer que muchas veces el empresario, y en el caso de Guijuelo es así, que con sacrificio, esfuerzo, ahorro, paciencia, está en su casa, que le venga a decir a alguien que puede ser familia, o puede ser profesional, o puede ser un cliente, cómo tiene que hacer las cosas, eso crea fricciones. Entonces, aquí pondría en este foro de lo que hay que tener en mano izquierda, hablando en términos taurinos, y en Salamanca, ¿no? Hay que tener mucha mano izquierda. Pongo el ejemplo, aquí habrá muchas empresas agroalimentarias, me imagino, de que cuando empezamos en el Reino Unido, una de las cosas del antes de que te piden es el seguro de responsabilidad civil. Si no tienes un seguro de responsabilidad civil de tus productos, es que ni te reciben. Claro, eso llega y dices, ¿para qué quieren estos tíos el seguro? Si yo fabrico fenomenal y tal, pues no, seguro de responsabilidad. Y luego otra cosa que crea trauma del antes de y el después de, es que muchas empresas francesas, americanas, inglesas, suecas, pues te mandan la inspección de calidad. Y yo recuerdo la inspección de calidad en la sala de pesos, que decía Vicente, dice, esto es peor que una inspección de Hacienda. Claro, el tío miraba, aquí lo tenéis todo ordenado, sí, abría el cajón, ordenado, si hay tornillos sueltos y tal y cual. Entonces, esto en internacional es bastante más importante de esto, y hay que reconocer que a la familia Hernández le ha ido bien con ese criterio, el que llamamos el antes de, ¿no? Entonces luego viene el adaptarse. Nosotros no podemos pretender en el mundo agroalimentario vender un producto como lo vendemos aquí. El mejor ejemplo es el plato de jamón. O sea, el plato de jamón de fuera no tiene 100 gramos, tiene 50, y donde se vende el sobre de loncheado.
Todo esto implica también una adaptación a lo legal. En el sistema carne, y bueno, me estoy saltando un poco el orden, Augusto, en el sistema carne, pues nosotros soñamos con el FESGAN, la autorización, el veterinario de primera, el veterinario de segunda, el veterinario de Madrid, el veterinario de la salida de aduana. Quizás la Junta debería de plantear una revolución en el sistema de exportación de carne en el sentido de favorecer el despacho en factoría, que tienen otros sectores también organizados y que creo que a pesar de todos los requerimientos que hay que cumplir se podría organizar bien. Porque es que lo que no puede uno es perder un cliente porque no llega la mercancía, o que, estoy hablando de un caso real ahora mismo, que se está empleando en casa, de que te cambian la mercancía que del vuelo del miércoles pasa al vuelo del sábado y como el veterinario ha certificado para el vuelo del miércoles, hasta que el veterinario no reciba el original de lo que firmó, no hace el certificado nuevo. Total, que esa mercancía que se manda por avión para aprovechar la venta de Navidad, ya veremos a ver qué pasa con ella. En eso creo que la Junta podría ayudar mucho al sector, ¿no? Tanto de ibérico como el de cerdo blanco, ¿no? La adaptación a la norma, que he dicho, todo el tema legal, importantísimo estudiarlo hasta el final, el producto y su etiquetado. Y como última parte de adaptación en el mercado agroalimentario, que es lo que vivimos nosotros, conocer las costumbres de ese país. Volvemos al antes de. En Reino Unido, cuando se reirán, pero este cura que lleva a Reino Unido, yo cuando llega primavera, lo primero que hago es el parte del tiempo de los próximos 15 días, porque yo sé que como haya buen tiempo y la gente pueda salir a la calle, se vende más. Entonces hay que estar pendiente de ese tipo de cosas. O sea, ¿qué son las pautas de consumo en tu destino? Otro tema que en línea con lo que me hablaron en la Gaceta y en el ICE es nuestro producto, que no es un producto de consumo masivo, intentar lo que en anglosajón se denomina como la estrategia sell-out. Es decir, yo tengo que hablar con mis clientes lo suficiente como para favorecer cómo ellos lo que compran lo venden con facilidad o cómo lo venderían con más facilidad, conociéndolos más. Esto a nosotros nos ha ido bien, nos ha hecho que en mercados internacionales pues haya muchos mercados que ya tenemos un pseudo presupuesto como si fuera un distribuidor de aquí, no tanto, pero tal. Con respecto al ICE, efectivamente hemos utilizado todas o muchas de las herramientas que nos dan, hemos asistido a ferias, se han asumido gastos y también estamos empezando ya a utilizar lo que ellos llaman herramientas de marketing. Tengo que decir en honor al ICE, y porque lo he dicho antes, ¿no?, en corro, que son muy realistas. A nosotros en nuestro caso se le ha llegado a explicar por qué lo hacemos y cuáles son las reglas del juego y, en cierto modo, pues no digo que se hayan adaptado, pero hemos buscado la forma de cumplimentarlo. Se nos ha dado el caso que vamos a intentar todo lo que es la formación en el producto para lo que es restauración premium. De hecho, se hizo una reunión el 17 de septiembre en Manchester a una gente que solo vende a restaurantes premium galardonados, y ahora se va a hacer una formación el día 29 y 30 de enero, que haremos un reporte para que veáis si eso puede ser viable. Porque claro, nuestro producto hay que tener mucha paciencia y hartarse de repetir cosas. Y ya estoy intentando, veo el reloj, intentando ver un poco también qué nos hace falta, y ha salido aquí la universidad, ¿no? Sería muy importante que ICE ayudara a nuestro sector a refrendar cosas que las sabemos por profesionalidad, pero estos casos, el producto curado natural es saludable, es sanitariamente válido, no tiene problemas, pero no, eso llega a los países anglosajones y es una fermentación fría. Entonces, no hay serias estadísticas de actividad del agua, de nivel de pH y de reducción de peso, con lo cual resulta que tenemos que hacer análisis que valen decenas de miles de euros al año, volvemos a la compatibilidad, porque no ha habido ninguna coordinación de empresa privada y universidad que un catedrático de microbiología o de tecnología de los alimentos diga que efectivamente que en España se lleva haciendo embutidos con curación natural X
cientos de años y que si estos parámetros están bien, el producto es seguro, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es una cosa que a nosotros lo hemos comprobado con el antes de y hasta ahora sigue siendo antes de, porque no hemos puesto el después de la solución y nos trae problemas, ¿no? Y para terminar, yo sinceramente animo a todas las personas que están aquí que su empresa salga fuera y animo a mi jefe que lo he vivido en otras ocasiones, la solución es la inversión directa. Cuando tú en Francia o en Italia o en Sudáfrica o en Brasil, tú tocas a tus clientes con una mano y sabes lo que pasa, eso es el gran cambio. La solución es la inversión directa y aplaudo el criterio de ayudar a la inversión directa o porque te da un cambio y hoy en día con las nuevas tecnologías, pues vamos, yo conozco empresas que tienen su parte de ventas que sale en Houston o en Londres, sale aquí con el estado financiero, con todo, etcétera, todo. Entonces, yo animaría a todas las empresas de Castilla y León a la inversión directa y desde luego creo que es el camino, ¿no? Y para terminar, lo que he dicho del tema del despacho de aduana y esa coordinación mejor, que no es mala, o sea, que el servicio veterinario ayuda muchísimo, pero tiene una cantidad de pasos que es que ahora mismo, por ejemplo, con México, lo hemos comentado también en Corro antes, en México antes había 381 empresas que tienes que estar autorizado para vender en destino. O sea, que tú cuando vendes un producto cárnico tienes que estar autorizado para exportar y tiene que estar autorizado para vender en destino. Y hay países que tu cliente también tiene que estar autorizado para importar carne o almacenar carne. Entonces, ahí la Junta, pues, estamos peleando. Había 381 empresas autorizadas del sector cerdo. Los mexicanos, por esa virulencia anti-ibérica española, porque es así, y que nuestros amigos de Gerona, pues el cerdo blanco, venden un jamón york y una mortadela puesta en México, más barata que la se fabrica en México, pues lo que han hecho es que estamos pasando auditorías tipo Estados Unidos y había 381 empresas autorizadas y ahora quedan 80. Y eso al final es trabajo de briega, que hay que hacerlo con muy mano izquierda, que lo que hay que hacer, como el caso de China también, es traer aquí a los chinos a que vean Ciudad Rodrigo, la Plaza de Salamanca, jiji, jojo, for drinking, como dicen los chinos, y campai, y claro, pero es que eso es una política que no, pero es así, porque es que quieres darte de alta en China y es que no puedes, dice, no, ya tenemos bastante, a la siguiente. Cuando ha habido la peste africana en China daba igual, el chino venía y le compraba a quien tenía carne, pero bueno, entonces la inversión directa es el camino y por supuesto la coordinación que habéis dicho, tal. Hay una idea que la pongo en valor, que podría ser interesante con el dinero que vos estáis gastando, vosotros sabéis lo que os está costando los anuncios en televisión de Castilla y León, que sería bonita en el sentido de aglutinar sectores a la misma vez de visitar territorio, visitar empresas, conocer sectores. Estaría interesante, pues nosotros, por ejemplo, en los mercados modernos, y acabo ya, por las reglas de ética que hay que firmar cuando vendes a un Sainsbury's o a un, yo qué sé, a Coop en Suiza, pues tú no puedes traer, tienes que traer un comprador con una razón para que venga, porque se entiende que lo puedes estar comprando. Entonces, en ese formato de emisión inversa se descafeína mucho y sería mucho más eficiente. De hecho, a nosotros nos gusta que vean nuestra finca y cuando lo ven se convence, pero claro, es que no me autorizan porque me salto el artículo 3. Entonces, eso podría ser otra idea. Bueno, ya os he dado mi versión de los hechos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Baldomero. Les recuerdo que disponen de tarjetas para plantear sus preguntas por escrito. Y cierra este turno de intervenciones Félix Velasco. Estamos hablando de empresas con décadas casi centenarias. Wembley Studios es mucho más moderna, una empresa dedicada a soluciones y aplicaciones tecnológicas para empresas, pero nos lo explica mejor Félix, ¿cuáles son las claves de su éxito? Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Julián, Augusto, por la invitación. Pues
Supongo que todavía habrá muchos de vosotros que no nos conozcáis. Voy a empezar yo como fundador de mi compañía, por presentarme. Yo soy informático de profesión, salmantino de nacimiento, pero también salmantino de los que pasen, ¿no? Y me da mucha pena pensar que de mi generación, los que rondamos los 40 en el sector tecnología, nos podemos contar aquí en Salamanca, pues con los dedos de una mano, los que hemos tenido la posibilidad de haber hecho carrera aquí. Yo en su día me fui al extranjero, estuve muchos años en Madrid, pero tuve la suerte, también un poco la inconsciencia de querer volver a hacer patria chica. Es por eso que junto con otros 2 socios salmantinos hace ya casi 12 años fundamos Wembley Studios, que no deja de ser una pequeña, más pequeña que las empresas que hoy nos han presentado, una pequeña consultora de tecnología que lo que nos dedicamos es a ofrecer servicios para ayudar a otras empresas a transformarse digitalmente, a construir producto digital y en los últimos años pues abordar todos los retos que esto supone desde el comercio electrónico, las aplicaciones móviles y desde hace ya un par de años, y luego me centraré un poco más en eso, en la inteligencia artificial y todo lo que viene ahora de inteligencia artificial generativa. Somos una empresa que crecemos a unos ritmos de aproximadamente el 30% anual, constantemente, que no es excesivo en nuestro sector, pero es verdad que también somos, como decimos muchas veces en broma, un poco castellanos y tenemos una acepción del riesgo quizá un poco menor comparado con la media, pero bueno, aún así ya nos sentimos orgullosos de podernos llamar una empresa consolidada, que da empleo a más de 40 personas aquí y un empleo pues también de mucha calidad y muy concreto como son ingenieros y investigadores, etcétera, etcétera. Y todo esto pues, no se consigue si no es gracias también a buscar socios y a juntarte por el camino con gente que te ayuda. Y nosotros quizá no somos los más grandes ni somos los mejores, pero sí que seguramente somos los que más hemos tirado porcentualmente del ICE y de la Junta de Castilla y León durante todos estos años. Porque nada más nacer entramos en la aceleradora que hablaba Augusto, ahora Volaria, que en su época se llamaba de 2020, ya tuvieron hasta el tino de saber que en el 2020 iba a cambiar muchos paradigmas, desgraciadamente. Y ahí pues empezaron a hablarnos de conceptos que nosotros como pipiolos emprendedores, porque también lo que decimos siempre, nosotros sabemos de informática o de ingeniería, no sabemos de emprendimiento, por lo menos cuando empezamos, pues nos acompañaron en temas como monetización, escalabilidad, pactos de socios, estrategia, finanzas, pues nos dieron un barniz súper completo que de otra manera no sé cómo lo hubiésemos podido adquirir. Verdaderamente se llama aceleradora porque nos pusieron las bases para acelerarnos. Además, buscando ayuda externa, ¿no? En nuestro caso, metieron en yo creo que fuimos la segunda o tercera jornada de aceleradora, pero al equipo de la gente de Barrabés, que si no lo sabéis, pues son líderes en innovación en España y fueron el equipo de Barrabés los que nos fue acompañando con las distintas clases a la hora de acelerarnos. Y soy consciente de que la aceleración son 6 meses y el acompañamiento son 5. Nosotros llevamos en esta relación desde 2014 que empezamos en la aceleradora y todavía vamos 2 veces al año allí sin que, entre comillas, nadie nos invite porque necesitamos todavía el arropo que tenemos de la gente, pues del equipo de Valladolid, sobre todo Monse, Luismi, Rosa, Javier, que ya no está, y también desde Salamanca, José Francisco y tu equipo, que desde aquí os quiero dar las gracias porque lo primero de todo es que sois un equipo humano, que os preocupáis de corazón y que te sientas a hablar de tú a tú, no es echar una instancia, cumplir unos requisitos, seguir lo que hablábamos antes, el checkpoint 1, 2 y 3, sino que verdaderamente es un equipo humano que se sienta, le cuentas lo que te preocupas. Y la semana pasada estuve sentado con Monse en Valladolid, pues hablando de que acabamos de abrir nuestra primera oficina internacional, hablando de internacionalización en Inglaterra y que tenemos que ver cómo nos van a ayudar con eso. Y sé que nos van a ayudar y ya tenemos un plan para que nos ayuden. Por el camino, ¿qué más cosas hemos hecho con ellos? Las líneas de I+D, que
nosotros de continuo, por la naturaleza de nuestro negocio, pues obviamente necesitamos, pues porque nosotros tenemos que estar continuamente innovando, continuamente a la vanguardia y continuamente nuestra competitividad es muy dura en el sentido de que los ciclos cada vez se aceleran más, ahora hablaremos también de eso, pero son casi de 6 meses, entonces pues necesitamos seguir haciendo producto y siendo competitivos en ese sentido. Entonces las líneas de I+D que ofrecen pues son maravillosas. Me consta que hay líneas que nosotros no nos beneficiamos de ellas, también de I+D para empresas no tecnológicas. Y ya lo hilo con lo último un poco que quiero transmitiros. No sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de las inteligencias artificiales generativas. Seguramente todos. Me atrevería a decir que todos. Lo que sí, no voy a pedir que levanten la mano, pero a lo mejor si pregunto que cuántos de vosotros las estáis implantando en vuestras empresas o como particulares o como trabajadores, me da igual, en vuestro día a día, a lo mejor el número es mucho menor. Bueno, pues la mala noticia es que vais tarde y los que estamos metidos dentro de esto, estamos viviendo una revolución que va a ser muy, muy grande, pero no para nosotros, para todos. Entonces, empezad. Mi consejo, mi humilde consejo desde aquí es que empecéis a formaros, a implantarlo y a conocerlo. Quiero también, he empezado esta intervención diciendo que soy de los pocos que tengo el orgullo de poder decir que he podido hacer carrera en Salamanca. Creo que ahora, gracias al ICE, gracias al Ayuntamiento y gracias a inversión privada, el paradigma es algo distinto. Se está haciendo un gran esfuerzo en el último año, el último par de años, bien desde la universidad, por supuesto. El equipo de Juan Manuel Corchado ha abierto un centro de inteligencia artificial. Me hizo mucha ilusión, señor alcalde, que en su desayuno en campaña centrase parte del discurso en inteligencia artificial. Llevamos muchos años, los que nos dedicamos a esto, demandando que se empiece a hablar y a los que no sois empresarios, pues también como personas de la sociedad salmantina, que empecéis a también ser conscientes de que hay que empujar esto. Y ya se está haciendo, e insisto, el Air Institute, la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento, las pocas empresas privadas que nos dedicamos a esto, estamos empezando. Los medios de comunicación, por favor, os ruego también que empecéis un poco a dar visibilidad, porque creo que es una cosa transversal, no es una cosa de industria X o de campo o de ganadería, es muy transversal y nos va a impactar a todos y nos va a impactar a todos en una medida muy grande. Traía aquí un dato que no quiero decirlo más, no sé si sabéis cuántos años tardó en tener el teléfono los 100 millones primeros de personas que tuvieron teléfono. Bueno, tardó 70 años. La televisión tardó 55 años. Internet tardó en tener 100 millones de internautas, que se decía entonces, 7 años. Y ChatGPT, que es de lo que estamos hablando, ha tardado 2 meses. El Foro Económico Mundial ha dicho que va a destruir, a nivel de reto, y no me gusta hablar de retos, me gusta hablar de oportunidades, voy a cambiar el título del día, del foro, que va a destruir 83 millones de empleos en los próximos 5 años, y me lo creo. Dice que solo va a crear 69 millones. Yo creo que, como todas las revoluciones, va a crear 3 empleos por cada uno que destruya. Pasó con Internet, y pasó con la revolución industrial, y pasó con todos. De verdad creo que estamos viendo un momento que es igual de importante que todos esos hitos que he dicho antes, pero si hay un hilo de esperanza es que en Salamanca por fin se ha empezado a trabajar hace un par de años en esto y tenemos unos mimbres para poder, si no liderar, por lo menos ser cabezas de serie en la evolución tecnológica en base a inteligencia artificial. Entonces, a las instituciones, al ICE, al Ayuntamiento, a ustedes desde la inversión privada o desde su pequeño granito de arena, sea cual sea, yo les recomiendo que pongan el foco ahí. Nosotros también estamos dispuestos a ayudaros en lo que humildemente podemos. Se me ha olvidado
cuando he querido presentar la empresa, a decir que somos partners de Microsoft, que son quienes obviamente están liderando esto a nivel mundial. Nosotros ya llevamos 2 o 3 años trabajando con ellos e implementando soluciones en clientes nacionales e internacionales de este tipo. Y estamos ante una oportunidad muy, muy bonita. No quiero venderlo en tono de reto, sino, insisto, en tono de oportunidad, y creo que se están haciendo las cosas muy bien últimamente, así que os animo a todos a apretar y entre todos pues a ver si conseguimos que la gente como yo, que se tuvo que ir, aunque pudo volver, que ahora ya no se tenga que ir, y poco a poco lo estamos consiguiendo, así que nada, muchas gracias. Sí, una pregunta, la primera para Augusto, que yo creo que es obligada con el planteamiento que has hecho. Empresas salmantinas, aquí tenemos muchos empresarios acompañándonos en este foro. ¿Tenéis abierto el plazo todavía para apuntarse a esa aceleradora de empresas? Creo que todavía queda un mes, pero sobre todo empresarios que quieran, tengan sobre la mesa un proyecto de ampliación. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora mismo? Dirigirse a la delegación de la Junta, donde tenéis las oficinas. Se puede hacer también desde la propia oficina de la empresa, porque hay un proceso informático, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Por lo que respecta a Volaria, sí que es cierto que se abre la convocatoria, creo que es hoy o mañana, y va a estar durante un mes. En el resto de líneas, la mayoría de líneas que tiene el ICE son líneas que están abiertas de forma continua, es decir, y cuando se acaba una convocatoria, en ocasiones es cierto que pues las cuestiones administrativas nos hacen que no seamos capaces de solaparlo exactamente, pero en la mayoría de las ocasiones intentamos que el día que se cierra una convocatoria se abre la que renueva esa que acabamos de cerrar, porque tiene una nueva dotación presupuestaria. Yo creo que lo mejor es dirigirse, y lo planteaba antes, es decir, trabajamos con un equipo humano. Yo quiero desde aquí agradecer el trabajo que se hace en la Dirección Territorial del ICE en Salamanca. Está aquí José Francisco, su director, pero está aquí también el personal, que hemos procurado además que estuviera colocado en diferentes mesas para que pudiera estar más cerca de los empresarios. Yo creo que lo mejor es acudir, como decía antes, al territorio, es decir, acudir a la oficina que tienen más cerca de ellos, que son los que les van a acompañar en todo el proceso. Y a partir de ahí no hay ningún problema cuando un proyecto adquiere una dimensión mucho mayor, que se mantenga una reunión con lo que es las direcciones de los departamentos que puedan estar afectados. Pero insisto, mi preocupación, yo he sido delegado territorial de la Junta en Valladolid, agradezco además que esté hoy aquí el delegado territorial de la Junta. Creo que para las empresas en lo que tenemos que trabajar es que su punto de información esté al lado, no esté en Valladolid, o que evidentemente estamos en ese plan de comunicación trabajando en el diseño de una web que sea muchísimo más ágil y que tenga la información mucho más próxima al empresario. Pero insisto, tienen un equipo humano trabajando al lado, creo que es lo primero que deben utilizar. Sí, creo que estamos viendo que Salamanca cuenta con equipos, con grupos de investigación punteros en inteligencia artificial también, pero sobre todo en I+D, y en I+D a la demanda de las empresas. Esta pregunta es para Mari Baldomero. Yo creo que falta algo de relación, de conocimiento, porque tenemos los investigadores, tenemos gente muy preparada, tenemos las administraciones que están apostando por ese ámbito, y por otro lado las pequeñas y medianas empresas que no conectan con esos grupos de investigación. Falta conocimiento y relación. ¿Estáis de acuerdo? No sé. Sí, totalmente. La verdad que sí, falta ahí un nexo de unión, y además en una ciudad, como bien habéis dicho todos, como Salamanca, con la universidad, con todo, por así decirlo, los medios que tiene, y con las empresas que realmente hacemos más y más de lo que pensamos. Ahí falta una comunicación que sí que se debería de trabajar. Entonces, pues bueno, animo a las distintas instituciones, ya sea universidad, ayuntamiento o el propio ICE, que establezcan algunos ciertos canales de comunicación, que pongan en contacto ese talento que está disponible en las empresas o en distintos grupos de trabajo directamente con lo que es el personal, para poder llevar a cabo esos proyectos.
No, yo estoy totalmente de acuerdo y vamos, en lo que yo pueda ayudar, porque soy uno de los evangelizadores en casa de este tema, ¿no? Porque he puesto un ejemplo que es cierto, ¿no? Y en el tema agroalimentario es vital. Quizá hay una especie de actitud defensiva a la hora de ese know-how que está ahí, ese fondo de comercio que siempre creemos, y me meto en nosotros, que algo se va cuando habla con alguien, pero en esta vida estamos en el siglo XXI y cuando pides ayuda y colaboración con un profesional como tú, pues debes de desnudarte y hacerlo. Pero quizás eso ha sido históricamente un factor que ha retardado el tema, pero nosotros tenemos esa necesidad y yo en casa digo que hay en 2 o 3 temas que tendríamos que tratarlo inmediatamente, ¿no? O sea, sin duda. Sí, Félix, en vuestro caso, ¿qué le podrías decir a pequeños y medianos empresarios de Salamanca que dicen es que yo soy demasiado pequeño para utilizar inteligencia artificial, que esto me desborda, para hacer tratamiento de datos de mis clientes, de mis proveedores, porque eso me va a salir muy caro, es muy complicado y además yo para lo que vendo, para lo que fabrico? Bueno, yo creo que verdaderamente el éxito y la clave de la inteligencia artificial generativa, que la inteligencia artificial hay que separarla entre la clásica, por decirlo de alguna manera, y la generativa, que es la que estamos viendo ahora o que está tan en boga, es precisamente que es una revolución que no sucede de arriba abajo, es decir, no lo van a implantar las empresas para que llegue hasta el trabajador o hasta los clientes, sino que va de abajo arriba. Es una revolución que empieza desde el individuo, que se mete en ChatGPT y empieza a generar textos, imágenes, vídeos, fotos, documentos, reportes, etcétera, etcétera, por sí solo, y el verdadero reto para la empresa es canalizar y controlar todo lo que están haciendo sus empleados, porque el riesgo que tiene esto es que cuando tú le metes datos y le dices prepárame un plan de internalización para el ICE de mis productos cárnicos para el año, esto te lo va a crear. Le tienes que dar tus datos para que te monte ya la estructura. Pero en vez está delante de... Que lo mismo te llamábamos a ti para que no lo digas. Pero por poner ese ejemplo, si metes tus datos de facturación o tus datos de venta, te lo hace, pero los convierte en públicos, porque la máquina... La inteligencia aprende de lo que tú le das y se está retroalimentando. No vende mucho, ¿eh? Entonces, el reto es, desde arriba, desde la empresa, es tener la capacidad de adoptar sistemas privados, que también se puede utilizar esto, dentro de cajas cerradas, estancas, y antes de que los trabajadores, que seguro que muchos de ellos ya están en eso, empiecen a hacer públicos datos privados, puedan hacer esas cajas estancas, tengan el mismo potencial, pero mantengan sus datos, obviamente, privados. Entonces, esto va tan rápido que de ahí un poco la urgencia. El que no lo haga va a perder competitividad, seguro, y me da igual el sector, va a perder competitividad, seguro. Pero creo que nadie es suficientemente pequeño como para pensar que esto no le va a beneficiar y no le va a mejorar cualquiera de sus procesos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues que se formen, que empiecen, que pongan a alguien en sus empresas o ellos mismos a intentar entender por lo menos qué es esto y a tomar las medidas que haga falta, que es implantar esos sistemas o tener un poco relativo control sobre el uso que se está haciendo de esto, porque indudablemente se va a usar y la alternativa nunca puede ser cerrar los ojos y pensar que esto desaparecerá, porque no lo va a hacer. Entonces, pues... Sí, para Augusto, uno de los miedos de los empresarios a la hora de acudir a vuestras oficinas, es decir, esto tiene un coste, el asesoramiento del ICE es gratis y también hay un miedo a fracasar y que te toque devolver una subvención o una ayuda. Yo no sé si tienes datos del éxito de estas subvenciones, es decir, hay un porcentaje mínimo, alto, medio de empresas que después de haber realizado su inversión, su ampliación, tienen que devolver algún tipo de ayudas. Vamos a ver, primera cuestión, el asesoramiento es completamente gratuito, es decir, nosotros evidentemente somos una administración pública y estamos enfocados a ayudar
al empresario. Es la herramienta que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León precisamente para apoyar a los empresarios y para mejorar su competitividad. Y lo decía antes, en un entorno donde desde otras comunidades o desde otros países también se presta ese tipo de ayudas. Si no lo hacemos, les estamos colocando en una posición de desventaja. En segundo lugar, yo creo que ese miedo al fracaso no debería existir. Yo creo que lo que tenemos, y es muchas veces un problema más de las administraciones o de determinadas administraciones o de determinadas políticas que de los empresarios. Nosotros huimos de la cultura de la subvención y yo estoy convencido de que el empresario que está hoy aquí en esta sala huye precisamente de la cultura de la subvención. Lo que quiere es asumir un riesgo, pero que se le pongan facilidades para poder asumir el riesgo. Es decir, aquí no estamos planteando de no te doy el dinero para que montes la empresa, me da igual y tú no arriesgues nada, no. Mi objetivo es que, o el objetivo de las políticas que estamos implantando en el ICE es, como decías, que las ayudas lleguen a muchas más empresas, pero que los porcentajes incluso de ayudas, en la medida en que de lo posible, bajen, porque no queremos fomentar esa cultura de la subvención. En lo que me planteabas, cuando tenemos dos posibilidades, uno, en las ayudas que se piden antes de que se ejecute la acción, que son todas aquellas que vienen con fondos FEDER, porque está ese efecto incentivador, un efecto incentivador que para mí es perverso, porque la empresa tiene una idea, dice, lo voy a poner en marcha. La Unión Europea crea una ayuda para fomentar ese tipo de ideas, pero le decimos, espera, no hagas nada hasta que hayas resuelto la ayuda, hasta que me lo pidas y te resuelva la ayuda. Y estás haciendo que pierda un tiempo precioso en poner en marcha ese proyecto. Y los que habéis tenido ayudas de I+D lo sabéis, es decir, queréis empezar ese proyecto y de repente no puedes hacer nada porque todo lo que hagas antes te va a perjudicar al proyecto y no lo vas a poder considerar como gasto sancionable. Por eso yo creo que es muy importante la línea en la que estamos trabajando ahora, que es desvincular fondos FEDER, fondos europeos, del fondo autónomo, del fondo de la Junta, y todas las ayudas que podamos subvencionar con fondo autónomo, con fondo propio de la Junta de Castilla y León, sean posterior a la acción. Es decir, que el empresario asuma el riesgo de llevar a cabo la acción, pero sepa que existen unas convocatorias cuyos criterios están definidos de antemano, de que diga, si hago esto, sé que luego, cuando presente las facturas, cuando presente la solicitud, aproximadamente voy a obtener como subvención un 25, un 30, un 35% de ese coste. Él va a actuar como empresario, va a asumir el riesgo, pero sabe que si puede justificarlo y que si eso lo implanta, va a tener esa ayuda de la Junta. Insisto, yo no soy partidario del efecto incentivador porque las pruebas me demuestran que es perverso. Lo que planteabas antes es, llega una empresa, nos pide una ayuda, como ocurre a veces en I+D, y son esos ejemplos los que pueden provocar el temor. Las prisas le obligan a ponerlo en marcha, a pagar determinadas facturas, a firmar determinados contratos, y cuando tenemos que revisar la documentación con los criterios que nos marca la Unión Europea, es decir, no es una cuestión de la Junta de Castilla y León, son ayudas con fondos FEDER, con unos criterios definidos por parte de la Unión Europea, le decimos, no, todo esto que firmaste antes no lo puedes imputar, lo tienes que asumir tú. Por eso es muy importante el asesoramiento y el trabajar con las personas que están en el territorio, esa sensación de no hago la consulta Es decir, yo prefiero que no se haga la consulta por teléfono, que no se trabaje solo con Internet, sino que se colabore con la oficina, porque todas esas cuestiones se van a plantear. Cuando se conoce bien el proceso, bueno, pues la tasa de riesgo de que ocurran cosas que no estaban previstas es muchísimo menor. Y yo, si me permite, sí que hay una cosa que me gustaría añadir, respondiendo a la pregunta anterior que se ha planteado de las ayudas con la universidad. Hay un aspecto muy interesante que nosotros planteamos, que es la colaboración entre las pymes y la universidad. Hay una línea de ayudas a la innovación dirigidas a pymes, donde pequeñas innovaciones o pequeñas mejoras que tiene que hacer la empresa y que tienen un componente investigador, pagamos o subvencionamos los gastos de consultoría y los subvencionamos en un porcentaje muy alto. Esos gastos de consultoría incluyen el proyecto de investigación que pueda hacer un catedrático de universidad o un equipo de investigación de la universidad. Claro, yo lo que me pregunto es si la propia universidad a la que le llegan esas posibilidades conoce
o le dice a la empresa, oye, esto te lo hago, pero que sepas que puedes pedir una subvención para que a ti te salga más barato. Es decir, que muchas veces nos focalizamos en las empresas como que son los que tienen que conocer la información y es muy difícil llegar a todas las empresas, pero yo creo que aquí la universidad, las dos universidades en concreto de Salamanca, tienen que asumir un papel más activo de conocer esa posibilidad y decir, oye, encantado, te gestiono este proyecto, me contratas para ese proyecto, pero que sepas que además te puedo ayudar a gestionar la subvención que te da la Junta para que ese proyecto esté subvencionado, porque la propia universidad lo que va a conseguir a través de esa vía es más proyectos de investigación. Sí, vamos con las últimas preguntas porque estamos ya un poco fuera de esa hora y cuarto que nos marcamos como límite. Una pregunta también a la limón para Mari y para Baldomero. Vuestras empresas en estos últimos meses, en el último año, guerra en Ucrania, ahora conflicto, guerra también en Israel, en Palestina. ¿Cómo asume una empresa la pérdida de mercados? ¿Cómo os han influido estos dos eventos catastróficos, por decirlo así? A nosotros como pérdida de oportunidad de mercado no, porque precisamente en esos mercados no estábamos. Estuvimos hace muchos años, pero ahora todo lo que es el mercado de todo lo que es la parte asiática y africana no lo trabajamos. Nos hemos centrado más en lo que es mercado europeo. Por lo que os comentaba antes de las distintas necesidades de la red eléctrica, pues hay veces que te tienes que focalizar solo en determinados mercados. Pero sí que es verdad que hay veces que te llegan cosas de donde menos las esperas y, por ejemplo, pues a nosotros nos ha afectado a nivel cadena de suministro. Nosotros, por ejemplo, cuando empezó la guerra de Ucrania, resulta que nos quedamos sin una variante de aceite de una especialidad que se utiliza ahora para llenar los transformadores, porque se utiliza un tipo de semilla específica vegetal que crece en Ucrania y entonces, claro, tú realmente estás aquí en Salamanca pensando ¿cómo me va a afectar a mí que estalle una guerra de Ucrania contra Rusia y de repente al mes y medio los proveedores te dicen no, es que no te puedo entregar porque mi materia prima viene de Ucrania y realmente no puedo entregarte? Entonces, pues bueno, realmente tienes que tener una respuesta bastante rápida pues de búsqueda de nuevos proveedores, búsqueda de algunas otras alternativas, hablar con los clientes, plantear pruebas, de determinadas cosas pues para poder, lo que os decía, ensayar, homologar, volver a poder poner el producto en mercado. Entonces, hay veces que realmente piensas que no te van a afectar cosas que al final te terminan afectando. Entonces, yo creo que al final de todas las cosas acabas aprendiendo, tienes un poco como bien decía Baldomero, que perder el miedo a ese intercambio de información o bien con lo que son otros empresarios o con lo que es la competencia o con lo que es las administraciones, un poco el perder el miedo de intercambiar información, de ese know-how, porque al final lo que te va a permitir es un crecimiento y una información que en un determinado momento pues, te puede permitir pues, a ti el salir de una determinada crisis o el solventar una determinada situación. O sea que hay cosas que parece que no afectan y que estamos aquí como en una esquina pequeña del mundo, pero en realidad, o sea, todo lo que funciona a nivel global al final te acaba influyendo de una manera o de otra y entonces, pues bueno, tienes que tener una capacidad de responder lo suficientemente hábil como para, evidentemente, para que la empresa pueda seguir funcionando. Sí, Baldomero, ¿a vosotros os ha afectado? Obviamente influye en materias primas, no en nuestro caso, pero quien utilice precio de girasol, el 40% del girasol se produce en el mundo, se produce en Ucrania, ¿no? Entonces, este tipo de cosas siempre afectan. En nuestro caso, Rusia, que tiene una parte de mercado de lujo importante, pues es una cosa que estaba empezando a desarrollarse y se paró, ¿no? Bien es verdad que las repúblicas bálticas pues siguen siendo esa puerta de entrada de contrabando a Rusia, que siguen igual que siempre, ¿no? Pero efectivamente sí. A nosotros el miedo que nos ha dado, que no se ha producido, gracias a Dios, era el caso de la crisis logística internacional del tema de contenedores y dónde están los barcos y tal y cual, que eso ocurrió con el COVID y hasta ahora no ha ocurrido. Pero lo primero que pensamos es, bueno, es que hay muchos productos, no es el caso del jamón, pero les puedo decir de alguien que se dedica al textil, que un contenedor que trae pijamas de Pakistán o de la India hoy en día vale más el flete que los pijamas. Hoy. Y sigue valiendo el mismo. Y eso sí nos dio mucho miedo y no se ha dado todavía.
Pero a mí eso me sigue preocupando de que fruto de estos conflictos, tanto el de Oriente Medio como el de Ucrania, por cualquier razón haya una crisis de la logística mundial, ¿no? Pero sí, ha afectado, ha afectado. La última para Félix. Wembley Studios ha hecho aplicaciones muy interesantes. Una que me ha llamado mucho la atención, que te permite colocar tu televisor, una realidad virtual que te permite colocar el televisor en la pared y ver cómo queda cuando pones una de estas televisiones grandes que se llevan ahora. Pero yo, como aficionado al Real Madrid, quería preguntarte por esa app que habéis hecho para el club de Florentino Pérez, y quería preguntarte por la relación con la gente del Real Madrid. ¿Son tan eficaces y profesionales como parece? ¿Cuál ha sido tu experiencia? La verdad es que sí. Bueno, nosotros nacimos casi de la mano del Real Madrid, porque Javi, mi socio, estaba trabajando allí de autónomo, de freelance, haciendo cosillas, y surgió la oportunidad. De aquellas era la época del boom, de salía el iPhone y todo el mundo necesitaba tener una aplicación móvil, y le echamos morro porque no teníamos nada detrás, teníamos un PowerPoint, le echamos morro y les propusimos hacer la aplicación oficial del Real Madrid, y coló. Y eso fue el germen de todo lo demás. Entonces, bueno, hemos estado trabajando con ellos hasta pandemia, que también obviamente hicieron mucha desinversión ahí, pero bueno, la aplicación que sigue en las tiendas de aplicaciones sigue siendo la nuestra. A mitad de camino también entró Microsoft a ser el partner tecnológico. No sé si recordáis que hubo un momento que ahora patrocina la Liga, pero patrocinaba todo lo del Real Madrid, y bueno, como hicimos bien nuestro trabajo, nos respetaron para seguir trabajando con ellos, y de ahí nuestra relación ahora con Microsoft. Entonces, bueno, parece que atando los puntos hacia atrás hemos ido también teniendo suerte. Bueno, pero a lo que respondes es muy exigente trabajar con un club así, porque recuerdo, por ejemplo, un día que, de estas pocas veces que pasa, el Barça estaba por encima del Madrid en la tabla clasificatoria. Mal momento. Y claro, lo primero que entrabas al ver la app era la clasificación. Entonces llamó Florentino de primera mano, no a nosotros, pero a su equipo, diciendo que no se podía, y tenía toda la razón del mundo. No puede un madridista abrir la app del Real Madrid y ver el escudo del Barça encima del Real Madrid. Ya, joder, pero es que es la clasificación, que no es culpa nuestra, ¿no? Y nos hizo entonces, y estuvimos un fin de semana entero trabajando para cambiarlo todo, para que saliese otra cosa en primera plana y que no tal. Entonces, sí, el nivel de exigencia es alto. Pues gracias, Félix. Gracias, Baldomero, Mar, Augusto. Si me permites, Julián, solo hay sí. una cuestión, y por terminar además con un buen sabor de boca, porque a veces parece que mi intervención ha podido ser un poco más pesimista. Yo he recalcado desde el principio el potencial desde el punto de vista emprendedor que tiene la provincia de Salamanca. Un potencial que se ha visto además refrendado este año con la colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca y con la Cámara, con la puesta en marcha de Aviainova, que va a convertir a Salamanca en un referente en lo que es el emprendimiento en el ámbito biotecnológico y biosanitario. Pero sí me gustaría hacer un anuncio, no puedo dar más pistas, pero sí decir que antes de fin de año, yo creo que en concreto la próxima semana, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León va a hacer el anuncio, va a aprobar un proyecto que es muy importante también para Salamanca, para el emprendimiento en Salamanca, y que le va a posicionar también como un referente dentro del emprendimiento en un sector muy concreto. Entonces, seguimos en esa línea de situar a Salamanca con un gran potencial emprendedor, y el proyecto, los retos, yo creo que serían el conseguir que ese trabajo que se está haciendo, que es un trabajo muy importante y que está situando a Salamanca como referente, vinculado además a las universidades, se transforme en esa senda de crecimiento e internacionalización de las empresas. Pues nada, estaremos atentos a esa noticia. Reitero las gracias por vuestro esfuerzo de claridad y de aportar vuestros casos de éxito, y también creo que del foro sacamos la conclusión que las empresas salmantinas tienen todavía posibilidades de crecer y de contar con un apoyo como es el del ICE. Muchas gracias. Un aplauso.
al ICE, a la Junta de Castilla y León, agradecer también al casino que nos presta este bello espacio, a Figueroa Valldemonje, el catering que han podido degustar es gentileza de esta empresa. Muchas gracias a todos y buen día.